desde Boxes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, como siempre el podcast para y por aficionados, y en esta ocasión la vuelta después de estas mini vacaciones volvemos en una clara reducida presencia de miembros del podcast porque se encuentra conmigo únicamente Juan. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Emma. Pues nada, se ve que las vacaciones, agosto es un mes complicado y casi gracias, ¿no? Que nos hemos podido juntar tú y yo. Sí, y tengo que decir que iba a estar Agustín, pero como antes de empezar a grabar solemos comentar cosas, la situación, como siempre, empezamos a alargar y justo cuando empezamos a grabar se ha tenido que ir. Sí, es que con lo cual solo se nos ocurre a nosotros también empezar a comentar cuáles han sido pormenorizadamente los resultados de la encuesta que hicieron los pilotos a los aficionados, con lo cual, pues claro, o sea, imposible dejar de hablar del tema. Sí, con lo cual, aparte este episodio imagino que va a ser cortito, aunque cuando decimos que va a ser un episodio corto la cosa se alarga demasiado, pero bueno, lo vamos a intentar. Y ya antes de meternos en faena hacemos una parada y volvemos enseguida. Y por empezar por cosas antes de pasar a algo de competición, si te parece, Juan, empezamos por un comunicado que soltó la FIA esta semana donde decía que para 2016 el único equipo nuevo inscrito va a ser el de Haas. Ya comentamos en su momento que creo que habría fechas para que posibles equipos optaran a ello y que después de un periodo pues la FIA iba a comunicar si estos equipos pasaban los controles que establecía la FIA y iban a ser aceptados. Finalmente, ninguno de esas dos propuestas que no han comunicado de qué equipos manifestaron querer entrar han cumplido los requisitos y pues eso, como iba diciendo antes, el único equipo nuevo el próximo año va a ser el de Haas, que entra dentro de lo previsto porque tal como se encuentra la Fórmula 1 ya es mucho que entre Haas el próximo año. Sí, es que además creo recordar que ya comentamos, o sea, cuando salió el plazo, era un plazo muy corto, yo creo que era un mes o así, o 2 meses máximo, ya dijimos en aquel momento, ya nos parecía en aquel momento que era prácticamente imposible montar un equipo nuevo en tan corto plazo, con lo cual debían de ser equipos que ya estaban detrás del tema y que la FIA debía de estar al tanto. Pero bueno, se ve que al parecer pues eso, no han cumplido los requisitos y personalmente yo casi me alegro de que sea así. No porque no haya nuevos equipos en la Fórmula 1, sino porque creo que un equipo que entre ahora realmente se le debe exigir mucho, ¿no? El espectáculo que está dando Manor este año creo que no es propio. Están ahí por lo que están, ya lo hemos dicho, por el tema de aprovechar el dinero de esos puntos del año pasado, y creo que flaco favor se le haría a la Fórmula 1 con más equipos rémora, que lo único que hacen es estar perdiendo 4 y 5 vueltas por Gran Premio, ¿no? Sí, sin duda. Como tú decías, llegamos a comentar que cuando la FIA había el plazo es porque tenía que tener algo sobre la mesa, si no era un poco absurdo abrir el plazo, ¿no? Pero como tú dices, la situación de esos dos propuestas que han recibido debió ser tan paupérrima ante pues situaciones como la que estamos viendo en parrilla, que Lotus tiene problemas, Force India tiene problemas, Sauber tiene problemas, es que casi todo el mundo tiene problemas menos Red Bull, Mercedes, Ferrari y poco más, me apuras. El resto de la parrilla está en venta, ¿no? Hasta incluso McLaren. O sea que también quizá lo que sea extraño es que no se hayan filtrado los nombres de estos dos equipos. Sí, yo, como comentamos en ese momento, creo que alguna propuesta seguro que debió ser algún equipo de GP2
si no las dos, y por ahí debió andar la cosa, imagino, porque otro equipo ahí que se presente, pues no se me ocurre, salvo algunas salvajadas de estas de Colin Coles, ya sabemos, ¿cómo decirlo? Este virus simbiote que de vez en cuando aparece en HRT, en otro equipo como en Spiker o una cosa así, y al final se acaba desvinculando de los mismos, en compra-venta y ganando millones este rumano y tal. Salvo esas situaciones no se me ocurren otros equipos. Aunque también, como tú decías, de darse este periodo de inscripción en otra época, hace 5 o 6 años, no me extrañaría que les dieran carta libre, ¿no? Pero viendo ya que aprenden de los errores, como estoy contigo, que antes de meter ahí una bacalada como HRT o Manor o una de estas del estilo, pues mira, no. Prefiero que corran 2 equipos antes que corran 3 y dar pena con el tercero. Claro, es que todo es especular, obviamente porque no tenemos los datos, pero yo entiendo que si realmente algún equipo de estos sí que presentase garantías, ellos mismos hubiesen dicho que se presentaban, ¿no? Para mí el mero hecho de no conocer qué equipos son es un indicativo o me inclina a pensar que precisamente no son equipos con la capacidad suficiente para competir de tú a tú, ya no digo con los primeros, sino un poco con el resto del pelotón, ¿no? Pues con los Sauber, con los Force India, con los McLaren, por desgracia, este año, a ese nivel, ¿no? Con los Red Bull, o sea, con los Toro Rosso, perdón. Sí, casi con los GP2, ¿no? Que se quedar por delante de los GP2 porque ya a Manor le cuesta quedar... Bueno, a Manor no, incluso Sauber y estos equipos de fondo de la parrilla les está costando esta temporada hacer mejores tiempos que los GP2, con lo cual pues ya vamos a ver lo que pasa con Haas, ¿no? Porque también Haas en septiembre dicen que quieren anunciar al menos algún piloto de cara al próximo año. Se habla seguramente alguno de estos tercer pilotos que tiene Ferrari, tanto Esteban Gutiérrez o sobre todo Jean-Éric Vergne, parece que alguno de estos va a estar seguro en uno de los 2 monoplazas, y después el otro, pues en Haas han pasado de querer tener a un piloto experto y otro, si es posible, americano, a casi optar porque los dos sean expertos. Incluso se llegó a hablar, yo incluso llegué a leer a Hülkenberg, a Bottas, o sea, no sé, por lo que decían, parece que Haas y los pilotos que sonaban los rumores parecía que iba a ser un coche competitivo, ¿no? Porque si Hülkenberg o incluso Bottas, el rumor decían que se pasaban a Haas, pues yo únicamente voy de Williams y de Force India o igual o a mejorar, ¿no? Pero veremos en qué queda también este asunto de Haas. Sí, yo no sé si alegrarme o entristecerme porque Hülkenberg no vaya a estar en Haas. Porque a mí lo que me gustaría es que Hülkenberg tuviese un coche que realmente tenga capacidad suficiente como para poder estar ahí delante. Me da la sensación de que Hülkenberg va a pasar toda su carrera sin llegar a poder poder sentarse al volante de algo realmente que esté a su altura, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Y yo cuando sonaba para Haas decía yo, caramba, yo creo que las miras deberían estar hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Haas, como mínimo el año que viene, yo entiendo que su papel va a ser muy discreto. Además sería lo lógico, ¿no? Que el papel de Haas el año que viene fuese muy discreto. Aunque con Hülkenberg ya nos llamó la atención. No sé si te acuerdas cuando se decidió cambiar de Force India por Sauber y otra vez volvió a Force India. Y bueno, viendo este movimiento, pues no me extrañaría que hiciera alguna cosa del estilo, pero sí que yo creo que Hülkenberg ya ha aprendido, ¿no?, de estas situaciones. Ya ha vivido lo que es ganar una competición como el demás con un equipo potente, puntero, y imagino que no se quiera bajar un poco el rango, ¿no? Y aún desconocemos la toma de la decisión de Ferrari en cuanto al coche que ocupa en estos momentos Kimi Raikkonen, que eso hará moverse si se baja o se queda el tema de los asientos, porque bueno, es un asiento muy, muy goloso y claro, eso hará moverse desde Williams y Force India, y eso, pues como comentamos en sus momentos, pues puede llevar a ver cambios
Sí, es un poco la situación que teníamos el año pasado con Alonso, ¿no? Que parece que estábamos esperando a que Alonso se decidiese para que moviesen ficha el resto de equipos. Eh, Tradicionalmente suele ser en Monza cuando Ferrari precisamente anuncia los pilotos de la siguiente temporada. Si no en Monza, a partir de Monza. Ojalá, ¿no? Que cuanto antes lo sepamos. De todas maneras, yo creo que ya lo tienen decidido. Sí, yo creo que era para finales de julio que expiraba esta opción de que tenía Ferrari de automáticamente renovar a Raikkonen, y por lo que he leído no la hicieron efectiva, con lo cual pues digamos que aún no lo tienen claro, ¿no? Y bueno, mi No, opinión yo es creo que sí que lo tienen claro. Lo que pasa bueno, es que sí, no lo o quieren sea, decir. Eso es otra cosa, sí. Yo para mí no le firmaría otra temporada, ¿no? O sea, aunque esta temporada sí que está más entonado que el año pasado, pero yo creo que es algo circunstancial de que el propio monoplaza o la situación de la parrilla hace que Ferrari esté mejor que el año pasado. No es que Raikkonen esté especialmente ahí, que igual sí, pero bueno, Sí. yo no le renovaría. Yo es que el tema lo que veo es que a día de hoy no le aporta nada a Ferrari. O sea, lo que le puede aportar Raikkonen se lo aporta de sobra Vettel. No lo complementa. Bueno, sí, puede ser un buen complemento, pero el papel que está haciendo Raikkonen creo que cualquier otro piloto bueno lo puede conseguir. Y Y por menos Ferrari, pasta. por bastante menos dinero. Y por no decir que el hecho de incluir a un piloto joven, por ejemplo, dentro de la escudería, pues le daría, ya digo, unos resultados muy similares a los de Raikkonen, siempre y cuando, pues, por ejemplo, Hülkenberg, ojalá fuera él, ¿no? Eh, mm, y ya sería una opción de futuro, porque Raikkonen, como renueve ya un año, o sea, lo que sí que ya no lo veo de ninguna manera son 2 años, con lo cual a ver cómo, cuál es el próximo piloto de Ferrari, porque yo tampoco veo Sí. a Raikkonen el año que viene. Pero Sí, bueno. sin duda estaremos pendientes porque, como digo, esto hará moverse a otras escuderías. Como una de ellas puede ser McLaren, porque estas semanas de vacaciones he leído algo que bueno, me ha llamado la atención, porque esta noticia que leí decía que ya para Bélgica McLaren iba a anunciar que la pareja de pilotos para el próximo año iba a ser Alonso y Stoffel Van Dorn, que esto supondría que Button pues se retiraría de la Fórmula 1, y además, como complemento, también leía que Button iba a ser un copresentador de esta nueva versión de Top Gear, con lo cual las dos noticias guardarían relación, pero me sorprende porque en un principio Button firmó por 2 años, o sea, 2015 y 2016, y aparte yo creo que McLaren y Honda veo bien que en estos 2 años, donde viendo cómo está la situación de los dos equipos que ahora comentaremos, pues yo creo que dos pilotos expertos como Button y Alonso, campeones del mundo, pues harán que no le quito méritos a Stoffel Van Dorn, que lo está haciendo muy bien en GP2 y tiene muy buena pinta como piloto, ¿no? Pero tal como es la situación de McLaren Honda, yo creo que necesitan tener a dos equipos que conocen este mundillo a la perfección, que conocen cómo hay que manejarse en situaciones de Gran Premio, situaciones atípicas de Gran Premio, como lluvia, no lluvia, todo este asunto, para agarrar el mejor resultado posible y después desarrollar el coche. Que Van Dorn puede ir muy rápido, no lo descarto, pero que sepa evolucionar un coche tan complicado como estos, pues está por comprobarse. Y habrá que ver también lo que opina Magnussen. Esa es otra, ¿no? Porque Ron Dennis es muy de Magnussen y ha puesto, bueno, todo el mundo sabe que ha puesto mucho para que él mismo esta temporada siguiera Magnussen, pero al final entre Alonso y demás accionistas de McLaren y de Italia, una cosa y la otra, continuó Button, ¿no? Pero Ron Dennis lo ha dicho muchas veces que espera que si tuviera ocasión pondría a Magnussen en otras cosas, porque atraería posibles patrocinadores de Dinamarca, ¿no? Es Magnussen y Sí. bueno, y algunos, ya conocemos algunas marcas muy conocidas de ese país, ¿no? Que incluso llegaron a sonar como Lego, creo, o sea que Es curiosa también, de todas maneras, la situación que tiene McLaren o la estrategia un poco a largo plazo que se pueden plantear, porque también tengamos en cuenta que Alonso, que le quedan 2 años,
3 Sí, en años. principio firmó por 3. Yo no lo veo más allá. Claro, entiendo que McLaren intente empezar ya una renovación de pilotos cuanto antes mejor y entiendo, ¿no?, que Baton abandone el equipo. Pero de todas maneras me fastidiaría porque yo veo a Baton todavía con capacidad para correr. Y como dices, o sea, si el McLaren ya funcionase a la perfección, pues entiendo esa renovación, pero ojalá nos equivoquemos. Pero no creo que McLaren, o sea, creo que a McLaren le saldría más rentable 2 pilotos como Baton, con la experiencia que tienen como Baton y Alonso, para mejorar todavía más el coche o empezar a mejorarlo un poco, y que la renovación llegase más adelante. Pero bueno, a Es ver. que esa pareja de pilotos de renovación es que ya la tenía. O sea, Van Dorn y Magnussen parece en principio que son una buena pareja, pero claro, son una pareja ya para estar en parrilla, ¿no? Porque Magnussen ya está una temporada y Van Dorn ya lleva 2, creo, al menos en GP2, o sea, ya está para dar el paso a Fórmula 1, pero claro, no hay hueco. Y aparte, como decíamos, McLaren Honda necesita, o sea, McLaren Honda está creado en esta nueva fase para ganar ya, o sea, no para esperarse 3-4 años de desarrollar el coche, no, quieren ganar ya, o sea, ya querían ganar este año, pero Sí, una cosa es querer y otra cosa es poder. esa es otra cosa, con lo cual, pues, lo más seguro, bueno, volviendo a lo de Recon, si fuera team principal, decidiría, mira, Baton y Alonso, que sí, cobran más que Van Dorn y Magnussen, sí, lo sé, y tal, y todo este asunto, pero al final, mirando pros y contras, es mejor tener a Alonso. Alonso ya seguro, ¿no? Porque incluso llegué a leer que Alonso no seguía, o sea, una de estas cosas locas que leer, ¿no? Alonso ya seguro y Baton pues también aporta, se lleva bien con Alonso, hay armonía en el equipo y el coche en teoría va a progresar mejor que con Van Dorn, ¿no? Y ya pues si Van Dorn igual se le puede hacer un hueco en Manor o en otra de estas escuderías que seguro van a estar deseando que se haga alguna rebaja en una posible unidad de potencia de Honda o una cosa de estas, o sea que se podría llegar a un acuerdo para meter a Van Dorn o a Magnussen en otro equipo. Otra cosa es que ellos lo acepten, ¿no? Que en el caso de Magnussen igual no, porque después de probar ya lo que es el correr en McLaren y tal, igual no, pero Van Dorn, pues imagino que como sucedió con Ricardo en su momento, que Red Bull lo puso en HRT, pues igual le interesa. Y yo creo que es bueno para los pilotos que pasen unas primeras temporadas de su carrera deportiva en la Fórmula 1 en equipos donde les cueste, ¿no? Donde se les vea sufrir un poquito para que sepan y aprecien lo que es tener un coche competitivo, ¿no? Lo vimos con Alonso, lo hemos visto con Ricardo, Sí, con Hamilton no, pero bueno. No, es que precisamente, a lo visto... mejor si Hamilton hubiese tenido alguna experiencia previa, no hubiese perdido el Mundial que perdió, por ejemplo. Sí, pues seguro. Esa primera temporada de McLaren, seguro. Lo vimos también con Vettel, aunque fuera un torroso que tal, pero también le costó, o sea... Yo soy partidario de que sí, estos pilotos que prometen mucho y darles que sufran, pero una primera temporada, 2 a lo sumo, y ya después darle pata negra para que destaquen, ¿no? Y después, cambiando de tema y siguiendo hablando con cosas relacionadas con la FIA y la Fórmula 1, es a raíz de la publicación del calendario que dimos en el último Gran Premio, el de Hungría, que se dio a conocer que ibas a contar con 21 citas, y a raíz de ver este calendario provisional, pues los equipos le han pedido a Eccleston que lo ajuste lo justo y necesario para que tengan más vacaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en teoría en este parón de verano que acabamos de tener en la Fórmula 1, pues hay 3 semanas. Durante estas 3 semanas, 2 de esas 3, los equipos chapan absolutamente todo. Esto es fábricas, servidores, todo durante 2 semanas. Es curioso, ¿no? Me llamó la atención, pero mucho. O sea, es que hasta los ordenadores tienen que estar apagados por decreto. Están totalmente prohibidas, y después de esa semana que baila pues lo utilizan para seguir trabajando, con lo cual hay algunos equipos que deciden coger las 2 primeras,
o hay otros equipos que deciden coger las dos últimas, ¿no? Dependiendo cómo es su periodo de trabajo y todo este asunto, ¿no? Y aparte, durante esas semanas de vacaciones que aprovechan tanto la gente que viaja gran premio a gran premio como la gente que trabaja duramente en la fábrica, pues utilizan evidentemente para evadirse de estar los que viajan pues todo el año viajando y sin ver a la familia, y la gente que está en fábrica pues estar ahí con presión, hay que mejorar el coche, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte lo utilizan también estas 2 semanas de parón para limpiar las fábricas, algo siempre necesario, ¿no? Porque seguro que durante pues eso, todo el año trabajando día tras día, pues seguro que hay aunque normalmente las fábricas de Fórmula 1 podrían parecerse a un quirófano en muchos aspectos, pero siempre hay alguna parte que está especialmente sucia y aprovechan este parón para limpiar las fábricas, ¿no? Y en relación a esto, este nuevo calendario para 2016 pasa esas vacaciones de 3 semanas a simplemente 2, con lo cual los equipos no tendrían este vale para jugar 2 al principio, 2 al final, y aparte se reduce el número de días de vacaciones efectivos, ¿no? Aunque hay 15 que tienen que estar sí o sí, pero esa semana pues igual también le dan libre a algunos trabajadores, y los equipos, pues esto creo que están de acuerdo todos, pues le piden a Eccleston que haga algún ajuste, algún grande premio que sea continuado con otro, un back-to-back que se llama, o haga algo, o que elimine una cita directamente para que este parón de verano pues aumente sus días efectivos, ¿no? Y veremos qué hace Eccleston. Sí, es una de las pocas cosas en las que yo creo que todas las escuderías están de acuerdo. Creo que incluso no solo las escuderías, porque estamos hablando de los trabajadores de las escuderías, pero el circo es bastante más. Pensad también en periodistas, en un montón de trabajadores que se ven arrastrados por lo que es el circo de la Fórmula 1. Esas 3 semanas que a los espectadores nos puede fastidiar, pues realmente es algo necesario, ¿no? Para poder mantener todo esto. Y ya digo, para algo en las que todas las escuderías están de acuerdo, pues lo lógico sería que se les tuviese en cuenta. Comentan que podría haber una solución si al final el Gran Premio de Alemania no se llegase a celebrar, pero bueno, en teoría, y esperemos que el Gran Premio de Alemania se celebre, con lo cual realmente tampoco creo que sea tan complicado, ¿no? Pues si en un momento dado, pues mira, mejor juntar 2 carreras y lograr el hueco de 3 semanas ahora en agosto. Y bueno, ellos verán, pero está claro que da la sensación de que sí que podrán llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, veremos, aunque en este calendario provisional todavía los típicos asteriscos que suele haber de esto de este circuito tiene que pasar la verificación de la FIA, ¿no? Y eso que el próximo año en teoría entra este nuevo Gran Premio de Europa que hacen en Azerbaiyán y tal, que tiene que pasar los controles. En principio, las 21 citas parecen aseguradas. Otras cosas como que esto mueva los peones arriba y abajo. Ya sabemos que el próximo año el campeonato empieza en abril en vez de marzo, y no sé, igual. Y también hay que tener en cuenta que hay muchos grandes premios que ya han empezado a vender las entradas de cara al próximo año, con lo cual, no sé, alguna tendrá que bailar ahí en algo, o, no sé, o habrá un parón extra durante el calendario en vez de concentrarse en la parte de verano, no sé, algo se va a tener que hacer Eccleston, o simplemente poner más dinero en juego, que esa es otra solución, ¿no? O sea, no pongo vacaciones, pero os doy parte de mis ingresos, os los reparto entre los equipos, que esa es otra solución que igual los equipos no miran mal, ¿no? Sí, pero en este caso el perjudicado, ¿quién sería? Pues los trabajadores, ¿no? Que realmente es que se necesitan esas vacaciones, o sea, sí, es que duda. no paran en casa, o sea, en fin. A ver, que de todas maneras lo que es extraño es que ya no se tengan en cuenta estas 3 semanas a la hora de plantear el calendario, ¿no? Sí, realmente el calendario, no sé, al final a qué recurre. Bueno, en su día lo comentamos, ¿no? Que mejor empezar en abril porque Australia, un rollo de horarios, que hay más luz y todo esto. Bueno, al final unas historias ahí. Y realmente hacer
te pones a pensar y hacer un calendario porque claro, esto no es solo la Fórmula 1, hay que hacer Fórmula 1, MotoGP, rallies, Le Mans y no sé qué historias más para que no se pisen en horarios y no sé qué estas historias en televisión y claro, hacer un calendario pues no esto que venga va, somos 3 coleguitas y hacemos el chiringuito, ¿no? Aquí hay que mirar más cosas y te pones a pensar que unos quieren esto, otros quieren otro y realmente pues hay problemas, ¿no? Y en el 2016 hay cambios importantes, ¿no? Porque por ejemplo el de Malasia, que habitualmente suele empezar a ser una de las 3-4 carreras del año, en teoría el próximo año pasa a ser del final, que tiene más lógica por cómo se da las carreras que tiene a su alrededor. Pero bueno, o sea, esto de hacer el calendario pues tiene sus particularidades que a veces son muy fáciles y a veces son muy difíciles. Y cambiamos de tema a una modificación de un circuito que vamos a visitar en breve, que es el de Singapur. Ya en su momento cambiaron esta triple chicane que, por ejemplo, Raikkonen y Maldonado decidieron visitar los exteriores de la misma. Ya hicieron esa primera modificación en Singapur y van a seguir continuando haciendo una modificación porque creo que cambian la curva 11 y en consecuencia cambian también la 12 y un poco la 13 en poca... Lo que es la aproximación grado, a la 13. Sí, a la 13, ¿no? Con el efecto de provocar adelantamientos al final de esa recta que empieza en la 13, ¿no? Hacer que esa frenada a la 13 sea más limpia, sin menos obstáculos y provocar que los coches empiecen una de las partes más rápidas del circuito de Singapur más pegados y así provocar más adelantamientos, ¿no? Veremos cómo queda la cosa porque así sobre el plano pues tampoco puede que sea en el plano tampoco parece un cambio muy importante, ¿no? Pero bueno, prácticamente eliminan también una chicane. Con el cambio que se produce en la 11, antes entre la 11 y la 12 era casi una chicane, ahora mismo es una curva más cerrada la 11 y bueno, ya no se produce ese efecto chicane. Después de la 11 realmente hay un tramo recto y no viene la curva 12 tan seguida. Y realmente, bueno, de esto no entiendo. Me fío de lo que dicen, ¿no? Y si ellos dicen que esto favorece los nuevos adelantamientos, pues adelante y mejor. Pero realmente lo que da la sensación es que el ángulo de la curva 13 es ahora más cerrado, o va a ser más cerrado de lo que era antes, con lo cual tampoco recuerdo exactamente imágenes del tramo para ver cuáles son los obstáculos que pueden solventar con este cambio, pero a mí me da la sensación de que los coches van a tener que frenar más con este nuevo trazado que antes. Justamente en esa parte el circuito se estrecha un poco, porque aparte tienen que pasar por un puente y bueno, se estrecha un poquito y es una situación, a ver, yo creo que al final tampoco va a provocar muchos cambios. No por la curva, sino simplemente pues como ese circuito. O sea, aunque Singapur van a algunas partes del circuito por avenidas, que esto supone 4 carriles y todo esto, pero hay partes donde se vuelve más estrecho, que una de estas es toda esta zona que comentamos, curva 10, 11, 12, 13, que en esta recta larga después de la 13 sí que hay un poco más anchura, pero en esta parte que justo, como digo, coincide con un puente, pues van un poquito estrechos y bueno, pues muchos cambios que hagas, pues lo único que vas a poder conseguir es que vaya más cerca, que las frenadas hagan que los coches pues se aproximen, ¿no? Para después desembocar en la recta larga. larga. Claro. Sí. Pero vamos, este cambio puede ser como el de, ¿sabes? Como el de Montmeló, la chicane esta que hicieron en la última, que en principio era para hacer adelantamientos, provocar adelantamientos en la recta de meta y al final ha habido adelantamientos en Montmeló, sí, pero porque han puesto el DRS. Porque por la chicane, pues en GP2 y alguna más, pero porque es GP2. Bueno, al menos demuestran que no se quedan quietos, que tienen esa inquietud, ¿no?, por intentar mejorar en la medida de lo posible. Encima en un circuito como Singapur, que es muchísimo más complicado al tratarse de un trazado urbano,
Pero bueno, que intentan al menos buscar soluciones, ¿no? Probar cosas. Sí, al menos Claro. tienen el dinero para plantearse estos cambios y Tampoco creo que bueno, sea tan caro, porque a fin de cuentas, pues por ejemplo, lo del puente es que ahora en vez de ir por el carril Sí. de ida van por el de vuelta. O sea, el puente es el mismo que van a cruzar. O sea, eso sin duda, ¿no? No van a hacer un puente aposta para el circuito. Bueno, porque en Singapur no lo descartes. Sí, un puente aposta. Presupuesto tendrían, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, parece sin incluso duda. exagerado, ¿no? Para Singapur. Sí, aparte, yo creo que el trazado está bien, o sea, y me extraña que, aunque también estoy contigo, que estén ahí al menos provocando cambios para ver algo de acción en pista, pues está bien, pero yo creo que el trazado de Singapur es que al final es una ciudad y o sea, es lo que hay, o sea, tampoco... Al menos no es el trazado que teníamos en Valencia, por ejemplo. Sí, sí, o sea que, bueno, sí, al menos en ese sentido se agradece que provoquen el cambio para provocar cosas en pista. Y otra cosa que debería cambiar es la situación de Honda, y aquí nos metemos en terreno pantanoso, ¿no? Porque en Honda el responsable pues de Honda, vale la redundancia, ha vuelto a soltar cosa fina Otra de su jotita. boca durante estas vacaciones, diciendo que esperan para Spa estar a la altura de Ferrari, y a partir de Bélgica ir mejorando tanto la unidad de potencia y el chasis gran premio a gran premio para ya dar el salto definitivo el próximo año y estar en la lucha con el nuevo monoplaza de tú a tú con Mercedes. En Bélgica van a utilizar los toques que le quedan, y a partir de Bélgica la unidad de potencia seguirá mejorando, pero ya cuestiones de optimización de software y no sé, alguna cosa que se les ocurra. Pero en teoría en Spa llega la última evolución de fuerza bruta, por así decirlo, y dice, bueno, como decía antes, esperan estar a la altura de Ferrari. Viendo la situación de la temporada y ya de otras declaraciones de Darai, que dijo a principio de temporada de que para Silverstone estaban luchando para el podio, y ya hemos visto cómo ha ido la temporada, esto es clarísimamente escupir para arriba y después ya sabemos lo que acaba cayendo, ¿no? Al menos esa es mi impresión. Ahora llega Spa y resulta que Honda y McLaren da la campanada. Ojalá, oye, toco madera y ojalá pase eso, pero al menos mi impresión es que queda, después de lo que vimos en Hungría, que tanto Alonso y Button lograron los mejores resultados de la temporada por situaciones de la carrera y todo esto, pero el ritmo de carrera estuvo bien, y durante el Gran Premio los 3 días más o menos no tuvieron grandes problemas, aunque Alonso tuvo que remolcar, entre comillas, el coche en clasificación. Pero bueno, ahora llega en teoría los 2 grandes premios muy difíciles. Empieza Spa y acaba el turno en Monza, grandes premios donde se necesita la unidad de potencia de una forma muy importante, y en principio yo creo que van a sufrir. Pero ahora viene Ara y dice que van a estar a la altura de Ferrari. O sea, ¿qué pasa? No sé, Juan, ¿soy tonto yo o es que están jugando conmigo? Están jugando, creen que somos tontos. O sea, no se puede ir. Esto es como el cuento del lobo, ¿no? Tantas veces dices que viene el lobo, que luego aunque venga el lobo, pues no nos lo vamos a creer. Y encima parece que es que tampoco es que vaya a venir el lobo. Es decir, McLaren ha perdido o mejor dicho, Arai, por parte de Honda, ha perdido una magnífica ocasión para quedarse callado, guardárselas en la manga si realmente tienen ese as en la manga, y cantar victoria en la pista y no previamente. ¿Por qué? Pues porque encima este tipo de declaraciones lo que hacen es ponernos más de uñas en contra de Honda y en contra de McLaren. Encima, no solo se ha quedado ahí, sino que un poco ha llegado a insinuar que un poco los problemas del motor, o sea, que las mejoras que ya traía el motor han quedado un poco ocultadas por problemas en el chasis de McLaren. Esto ya suena también un poco a... No con la misma intensidad, pero un poco a la pelea de Renault, sí, con Red Bull, ¿no? O sea, no le eches la culpa al chasis cuando todos sabemos que el problema es de motor. Aunque fuese cierto, no intentes meter cizaña.
y ya digo, o sea, si realmente traes esas mejoras, que ojalá sea así, presumid de ellas, presumid de estar a la altura de Ferrari cuando realmente estéis a la altura de Ferrari. Como mucho, haced algún tipo de declaración, bueno, pues somos optimistas de cara a tal, pero pasito a pasito y tal. No empieces a decir que o sea, que te vas a poner ya a la altura de Ferrari y que el año que viene ya directamente vas a estar a la altura de Mercedes. O sea, yo creo que muchos ya nos conformamos casi con que el año que viene estéis a la altura de Ferrari. Sí, pues sí, la verdad es que yo creo que es incomprensible y aparte, o sea, después resulta más extraño ver, por ejemplo, ya me estoy imaginando un escenario, clasificación, Alonso se queda en la Q1, llega al corralito con la prensa y la prensa le pregunta, pero oye, aquí Arai decía que ibais a estar a la altura de Ferrari, ¿cómo es que os habéis quedado en la Q3? Y responde Alonso en un tono irónico, medio enfadado. Oye, que yo llevo aquí repitiendo toda la temporada que esto es test a test y ya sabemos que iba a ser un gran premio muy difícil y vamos, que no sé de dónde sacáis esto, que aumentáis donde no hay y, o sea, es que ya me estoy imaginando ese escenario, ¿no? Porque es totalmente plausible y seguramente sea lo más cercano a la realidad a día de hoy. No, es que, por desgracia, el escenario que estás planteando suena muchísimo más realista que el que está planteando Arai. Ojalá no se dé el que planteas, pero para el aficionado nos estamos acostumbrados a eso, no a lo que nos llevan prometiendo desde antes de que empezara la temporada. Es que van muchas, ¿eh? Es como si no aprendiesen. Una tras otra, es que es imposible creerlos a estas alturas. Ya sabemos quién es el que le vende la moto a Alonso. De momento Alonso se creará ahí, pero en algún momento, si la situación continúa así, imagino que la situación se volverá como lo que pasó en Ferrari. Y no sé si has leído, Juan, unas declaraciones del manager de Alonso, Luis García Abad, en la SER estos días pasados, donde decía que evidentemente Fernando iba a estar en la lucha por el título en el 2016. Y pues esto no sé si es lo mismo de lo de Arai, que es un poquito escupir hacia arriba, porque, ostras, ¿va a estar en la lucha del título? Pues sí, como los otros 20 que van a participar, en teoría, ¿sabes? Pero de eso a que sea realidad, pues tantos factores que a día de hoy están en contra de eso que has dicho, pues no sé, la verdad es que antes lo decía, ¿no? ¿Quién es el que le vende el proyecto a Alonso de tal manera que el tío se lo cree y él ha sido testigo durante toda la temporada lo que ha pasado y aún sigue creyendo en el proyecto? No sé. Yo creo que ya lo es la última comentábamos bala que le queda. hace unos episodios. Yo me imagino a Alonso ahora mismo, la única solución que tiene es una huida hacia adelante. Yo creo que la única posibilidad que tiene, tal y como ha transcurrido su carrera, su trayectoria, es o triunfa de alguna manera en McLaren o ya no va a recalar en ninguna otra escudería. Y desde luego, tal y como están las cosas, en ninguna escudería que le dé opciones a ganar un título. Encima, recordemos que está en los ultimísimos años. Entonces, todas sus esperanzas están puestas en McLaren. Su apuesta ahora mismo es McLaren. Y su suerte será la de McLaren. Con lo cual, entiendo ese optimismo porque es el clavo ardiendo al que solo puede agarrarse ese clavo ardiendo. Entonces, entiendo que incluso por su buena salud mental y para poder seguir llegando a los circuitos y pelear y no empezar a pasearse, tiene que creerse incluso cosas que el resto pues no nos creemos. Probablemente esas palabras de su manager sean simplemente pues encaminadas a animarlo en ese sentido, ¿no? De todas maneras, creo que no son declaraciones para hacerlas en público, porque es lo mismo de antes. O sea, estáis prometiendo cosas que a día de hoy nadie se cree que las vayáis a cumplir. Y entonces, si ganáis, o el día que lleguen a ganar, lo que diremos es, ya va siendo hora, no vamos a decir, pues tenía razón, y como no se cumplan, va a ser otra balada más de mierda encima de todo lo que se está acumulando, ¿no?
Es que estas declaraciones las hace un equipo como McLaren, que ya hemos visto lo que ha pasado esta temporada, y contrarrestan mucho a la situación que estamos viendo en Ferrari, con Arrivabene, que tras hacer 2 victorias, tras este año donde llevan 2 victorias y un porronazo de otros podios de Vettel e incluso Raikkonen, Arrivabene mantiene los pies en el asfalto, diciendo que bueno, vamos, ya hemos logrado el objetivo de dos carreras, y logramos 3, pues mejor que mejor, 4 ya sería la leche y 5 ya va en peregrinación por el medio maranero, con lo cual pues después ir progresando poco a poco, y imagino ya que el próximo año ya ir de tú a tú. Y Ferrari sí que puede decir este tipo de cosas, que por ejemplo dice Abad que el próximo año van a estar intentando luchar por el título, porque este año ya, vale, no de tú a tú, pero en cierta medida ya están luchando por el título con Mercedes, y sí que se los puede hacer, ¿no? Pero en cambio no son tan altaneros, por así decirlo, como McLaren, que están en las catacumbas, que son por detrás de ellos en el campeonato de constructores está Manor, creo, ¿no? O incluso Sauber, o sea... Y que además no es vamos a intentar, vamos a trabajar para, no es, son categóricos diciendo no, vamos a estar a la altura de Ferrari. No, es que no nos lo creemos, o sea, el problema es ese. Bueno, en fin, como decíamos, yo ojalá se cumpla lo de Arai. Oye, Sí, por sí, mí no, ojalá, o las sea, carreras seguro que son mejores, o sea, simplemente por eso va mucho más allá de mi favoritismo o no por Alonso o Baton o lo que sea, simplemente porque las carreras mejoren, le añado un equipo ahí en la lucha, pues sería fantástico. y por prestigio Sí. de la Fórmula 1, McLaren es una escudería histórica. Mm. O sea, no vamos a comentar los resultados de la encuesta porque sería imposible, pero ahí está arriba McLaren, ¿no? Creo que era la segunda, detrás de Ferrari. O sea, hay mucho aficionado muy pendiente de lo que hace McLaren, y McLaren, desde luego, su sitio debe estar ahí peleando con los mejores. Sí, justamente, si te parece, Juan, pasamos a hablar de un Gran Premio de Bélgica. Justamente, antes mencionabas la encuesta, esta encuesta que ya se conocen, llegamos a comentar los resultados preliminares, y ahora ya han salido hace unas cuantas semanas los resultados completos de esta macro encuesta que promovió la GPDA, que pondremos el enlace por ahí, e incluso creo que en Cebrecita en el Paddock, en un botellín, José Vaso comentaba la encuesta, todos los pormenores. También podemos... Sí, yo os recomiendo ese, o sea, los compañeros de Cervecita en el Paddock tienen un monográfico sobre esta encuesta, si os queréis, porque realmente es un rollo leerla. Si os apetece más este formato de audio, el último botellín de Cervecita en el Paddock, escuchadlo, que ahí está esa encuesta de arriba abajo. Y justamente en esa encuesta, como decía antes, el gran premio favorito de los aficionados mayoritariamente era el de Bélgica, y además por holguísima mayoría sobre el resto de los que hay en el calendario. Y si te parece, Juan, como decía antes, pasamos a hablar un poquito de Bélgica. En teoría, poco que hay que comentar, porque digamos que no hay ninguna alteración sobre el plan previsto, ¿no? En teoría, los horarios, los habituales, los viernes los primeros libres a las 10 de la mañana, los segundos libres a las 2 de la tarde, los libres 3 del sábado a las 11 de la mañana, la clasificación a las 2, y el domingo la carrera, como siempre, a las 2 de la tarde. Esto todo en horario peninsular de España. Y en cuanto a neumáticos y DRS, Juan, imagino que lo mismo, ¿no? Sí, medio y blando, como el año pasado, ¿no? Uh-huh. Y tendremos 2 zonas de activación. El primero de ellos está en la larga recta, ¿no? Tras ese Horus. En la zona la zona de detección está entre las curvas 1 y 2, y el tramo comprendido entre las curvas 4 y 5, y una segunda zona de DRS mucho más corta que la primera, entre la curva 19 y la 1, y el punto de activación poco antes de la curva 18. No sé, yo ya tengo ganas del Gran Premio de Bélgica, precisamente el Gran Premio que en esa encuesta que nombrábamos es el favorito de los aficionados. Las imágenes espectaculares. No es precisamente un Gran Premio, yo creo, al que yo recuerde que a Alonso se le haya dado demasiado bien. De hecho, recuerdo varios
cómo lo adelantaban. Weber, creo que incluso hasta Raikkonen, justo ahí en Aarhus. Y bueno, no sé, de todas maneras, para muchas probablemente... cosas, Sí. en la relación Alonso-Spa ha dado para muchas cosas, ¿no? Creo que fue donde logró la única victoria en Fórmula 3000. Y después en Fórmula 1, pues lo mejor creo que leía que era un segundo puesto. Y como tú decías, o sea, de hecho, estos adelantamientos estelares que se recuerdan en Bélgica, pues sí, uno de ellos especialmente se recuerda de Weber a Alonso, uno en Red Bull, otro en Ferrari, en Aarhus. Y después también se recuerda, no sé si te acuerdas, una temporada creo que era con Renault, donde en las últimas curvas empezó a llover y él lo entraron en boxes y faltaba una vuelta, y en esa vuelta adelantó como a 3 o 4 pilotos para acabar en el mismo puesto que más o menos que iba antes de entrar en boxes en esta... Sí, pero incluso no fue en Bélgica el año que perdió el Mundial con Ferrari, que a principio de la carrera, en la primera vuelta, se lo llevó por delante, no me acuerdo quién. En 2012, si no hay más, que el choque famoso de Grosjean. Con estos puntos hubiera sido campeón del mundo. Sí, con esto sí, el de Japón y tal, sería campeón del mundo, pero esto es como lo de... Claro, toro pasado. Sí, es fácil. Pero sí, bueno, lo que queremos decir es que Spa da a mucho juego habitualmente, y tiene el componente también del factor climatológico. Bueno, esto de Spa es en las Ardenas, o sea, la parte del circuito son casi 7 kilómetros y perfectamente puede estar lloviendo en una parte, en otra parte del circuito haciendo un sol estelar. O sea, es que Spa tiene todos los componentes que se le puede pedir a un gran premio, ¿no? El trazado es magnífico, el ambiente es magnífico, tiene el factor climatológico, o sea, lo tiene todo. Realmente lo tiene todo. Y encima nos pilla con ganas de Fórmula 1 por el parón, pues ya ni te cuento. Con lo cual, Juan, no sé si tienes alguna apuesta en mente de cara a Spa o... Pues voy a ser muy clásico y voy a decir lo de siempre. Hamilton, Rosberg, Vettel. Creo que Hamilton va a ganar, ¿eh? O sea, eso sí que lo tengo claro. Lo que no tengo muy claro es el papel. Juan, que no comentamos, es que aquí ya a partir de Bélgica entra el factor que se está hablando mucho estos últimos días de las salidas. Ahora los pilotos ya a partir de este Gran Premio van a tener que encontrar el punto de mordida del embrague ellos mismos, sin ayuda de ingenieros y todo esto. Y claro, en Mercedes están un poquito preocupados viendo ya lo que pasó tanto en Gran Bretaña como en Hungría, y eso, a pesar de que sí que ya en ese momento tenían las ayudas del ingeniero, y ahora se van a encontrar en la situación de que ya no solo ellos, toda la parrilla, los pilotos van a tener que, pues intentar salir bien sin la ayuda de los ingenieros, ¿no? Con lo cual... Esto puede dar mucho juego, porque en Hungría yo estoy seguro de que si no es por la salida esta, Hamilton, o al menos Hamilton, no sé, Rosberg, pero Hamilton hubiera logrado la victoria seguro, ¿no? Sí, y la diferencia es que Hamilton y Rosberg llevan 2 carreras practicando esto y el resto no. A lo mejor precisamente dan la campanada, tanto Hamilton como Rosberg, porque es algo que tienen más aprendido o ya pueden ver por dónde se pueden encontrar los problemas, o haberle pillado ya un poco más de tacto a ese embrague, o al menos ya tienen la experiencia de enfrentarse a la situación de una largada sin ningún tipo de ayuda, ¿no? A ver el resto qué es lo que hacen. Massa, que decía hace poco que era el que mejor salía del mundo, pues a ver si lo demuestra. Hombre, desde luego, si repite la actuación de, por ejemplo, Gran Bretaña, pues oye... Claro, pero o sea, al tío no se cortó un pelo en decir que era el que mejor salía, ¿no? Bueno, pues venga, ahora... Sí, ahora lo puedes mostrar. Ahora es el momento de demostrarlo, claro. ¿No? Justamente, qué curioso es el mundo, ¿no? Massa, que dice esto, que comentas, y por otra parte, de los últimos tiempos es el piloto que más sanciones o más incidentes le hemos visto por colocarse mal en la parrilla de salida, ¿no? Efectivamente. Y aparte, una de ellas fue precisamente aquí en Spa. O sea, de estas cosas que tiene la vida, y en especial la Fórmula 1, curiosas, ¿no?
En cuanto a mi apuesta, pues yo sí que voy a cambiar un poquito y previendo igual algún cambio climatológico, algún problema en Mercedes o no sé, alguna cosa de estas, simplemente porque la carrera sea entretenida, que ya imagino de por sí lo va a ser, pero aparte añadiéndole un poco de picante, yo apuesto por una victoria de Vettel, seguido de Hamilton y un tercer puesto para Bottas. Me parece difícil, ¿eh? Porque yo no veo a Ferrari en ese circuito. Porque es que además a Ferrari. Bueno, yo puesto soy bastante malo. Igual voy a decir una tontería, pero Ferrari lo que necesita no es precisamente temperaturas altas por el tema de neumáticos y tal. Es que ya no se sabe. Yo creo que sí. Creo que es lo que le va Hombre, bien. sí, en teoría Ya digo, sí. perdonadme si meto la pata. No, sí. Visto lo que pasó en Malasia y en Hungría, dos grandes premios donde hizo especialmente calor, sí, en teoría sí. Cuanto más temperatura, mejor. Claro, y no creo que este sea un circuito precisamente en el que eso se vaya a dar. No sé cuál es la temperatura que hay prevista, no lo he mirado, la verdad. Pero no me extrañaría que fuese por encima de... Vamos, me extrañaría muchísimo que fuese por encima de 30 grados. No, eso descarta. Estará entre 20 y 25, una cosa así, y encima puede llover, o sea... Salvo que se pose... No sé, yo no veo a Ferrari ganando de nuevo, ¿eh? Hombre, en ese escenario sí. En cuanto a temperatura, manejo de neumáticos, pues sí, parece difícil, pero no sé, vete tú a saber... Ojalá salga muy bien, como ocurrió en el anterior. Lo comentamos en Hungría, ¿no? Yo que no pude ver la carrera en directo, salvo cuando faltaban 10 vueltas o una cosa así, yo en mi mente pensaba, bueno, aquí sale Hamilton y Rosberg, ganan fácil, primero y segundo, sin problemas. Y cuando conecté la pantalla donde trabajaba y vi que primero iba Vettel, segundo iba, ya no me acuerdo quién iba, y Hamilton iba quinto, sexto y Alonso quinto, estaba flipando en colores, ¿no? O sea, que esto al final, en la misma salida que comentamos ahora, pues imagínate que se quedan parados Hamilton y Rosberg, vuelve a darse una situación similar y lo adelantan pues Vettel, Williams y no sé qué, y claro, la situación ya cambia radicalmente y en Gran Bretaña pudieron salir del paso. En Hungría no salieron del paso porque Hamilton, pues como comentaba antes, yo creo que tenía fácil la victoria, pues al final se tuvo que conformar con otro puesto. Y si se repite la situación en Spa, pues claro, es que Spa habrá que juzgarlo, ¿no? Yo desde luego firmaba que se repitiese lo de Hungría, la emoción de la antigua carrera, Hungría, o sea, del anterior, el Gran Premio de Hungría, porque sí, entre fue sanciones espectacular. y tal, yo lo firmo ahora, lo firmo gramosamente. Bueno, pues esperamos una semanita escasa. Sí, poco más y salimos de dudas. Y no sé, Juan, si tienes algo más que comentar. No, nada más. Yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Pues eso, o sea, esperando con ansia que llegue el domingo, incluso antes que lleguen ya los entrenamientos para ir quitando el mono. Y recordaros que si nos queréis enviar algún comentario, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y nos podéis también encontrar en la web en desdebox.es. Sí, por mi parte, comentaros que nos podéis encontrar en dos redes sociales, las más populares del planeta. Una es Twitter, somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes y que nos comentéis algo, porque bueno, hicimos el Escudería de Senna y no sabemos si os ha gustado, si no os ha gustado, si somos penosos, si progresamos adecuadamente, no sé, manifestaros de alguna u otra manera. Ahí tenéis esas redes sociales. Como comentaba Juan, en la web, vais a la web de desdebox.es y tenéis todos los medios y estamos a vuestra disposición, ya por mi parte. Y que se acuerden de hacer la porra. Sí, la porra sobre todo porque, bueno, como decía Juan, estamos sacando las telarañas aquí del estudio virtual o lo que sea esto y estamos un poco faltos de costumbre de hacer la porra tras los libres 3, que es habitualmente, al menos yo cuando lo hago, o ya no sé la gente cuál es su organigrama, su planificación, pero acordaros de la porra y por mi parte ya nada más y nos escuchamos en la próxima carrera.